a todos y bienvenidos a Forex Analytics Webinars a tendencias reales por Forex Analytics Trufa Webinar, un webinar técnico educativo en el que hoy vamos a repasar diferentes instrumentos como por ejemplo Forex, también la plata, el oro, el crudo, interesante movimiento del oro y de la plata al área de soporte traders. Cuidado, si fractura ese soporte diario, el oro está ahí luchando, si es que no lo ha fracturado ya. Ahora lo vamos a ver. Si lo fractura definitivamente cambiamos de zona de compras, ha pasado por rango a zona de ventas. Luego, posibilidades descendentes en el oro, traders. Interesante, interesante movimiento de los metales. Vamos a tener sumo cuidado, vamos a planear bien con nuestro sistema, con nuestro planteamiento de control de riesgo para, bueno, pues tener la situación en todo momento controlada. Vamos a comenzar directamente desde la plataforma de análisis de mercados, la de Forex Analytics, una de las plataformas más completas que hay, que además gracias al broker 8cap la pueden tener de forma totalmente gratuita, entrando en el apartado directamente de patrocinadores y ahí, bueno, pues donde está el broker 8cap. En un botón verde se pueden aperturar una cuenta con el broker 8cap, luego se lo enseño, y tener Forex Analytics totalmente gratuito. El índice del dólar, empezamos por Forex, el DXY, lo estoy viendo cotizando en 101,04. Me estoy refiriendo aquí, a esto concretamente. 101,04, seguimos viéndolo por encima de ese área. No, bueno, habíamos cambiado del 98,80 a 99,00 justamente en el repaso técnico rápido anterior al 100. 120, de hecho, quedó esa zona dibujada. Vamos a ver qué ha sucedido y qué posibilidades tenemos ahora en los mercados. Fíjense que por encima de la R1, las posiciones ahora son de soporte. Por eso, además, Forex Analytics nos la dibuja en color verde. Ese soporte puede guiar al DXY al siguiente escalón. Estaríamos hablando del 101,30. Posibilidades también para el euro dólar. Bueno, nos está fracturando la S1. Cuidado, fracturada la S1 se convierte en resistencia. Podría continuar la corrección. En este caso sería fortaleza del dólar, debilidad del euro. Vamos a ver también qué está pasando con eso. El oro, cuidado, cuidado, los 3.200 los ha barrido. De hecho, fíjense, la S1 fracturada, la S2 fracturada, dos soportes fracturados se han convertido en resistencia. Interesante, un análisis de velas en color rojo. Recuerden que dentro de Forex Analytics hay 5 tipos de análisis. En las criptos hay 4, pero tanto en Forex, materias primas, commodities, posibilidades de tener 5 tipos de análisis: el análisis macro de velas técnico básico de armónicos y por supuesto las ondas de Elliott. Ahí tenemos 5 tipos de análisis totalmente en español. Simplemente son los colores del semáforo: color verde, posibilidades de compras; color rojo, posibilidades de ventas, búsqueda de verde, soportes; en rojo, resistencias; y en amarillo prácticamente estaríamos a la espera. En ámbar estamos a la espera. Estaríamos a la espera de a ver qué sucede, si podemos posibilidades de compras o podemos posibilidades de ventas en ese caso. Vamos a continuar por la página. Cuidado, el dólar peso, nuestro objetivo 19,00. Ahí seguimos, 19,37. Bueno, ya Forex Analytics, flecha roja, 3 tipos de análisis en rojo de 5, el semáforo está en rojo, análisis técnico. Fíjese que cuando hago clic, por ejemplo, en el análisis de velas, ahí tenemos esa posibilidad del gráfico y además aquí el informe totalmente en español, incluso una posibilidad de onda de Elliott, que recuerden que las ondas de Elliott son muy curiosas. Simplemente fractura, movimiento ascendente, continuación. En caso de un soporte, de fractura de soporte. Y en caso de fractura de una resistencia, fractura hacia arriba, movimiento pequeño al área de fracturado, a testearlo como soporte y continuación. Bueno, ahí lo tenemos, el análisis dentro de Forex Analytics totalmente actualizado.
Bueno, vamos directamente a la plataforma de MetaTrader 5 del Broker 8Cap. Fíjense, desde aquí, Free Offers. Desde aquí pueden tener la plataforma de Forex Analytics totalmente gratuita en formato premium. Si quieren, aquí en este botón en verde, recuerden, hay que formalizar la cuenta. El broker les solicita. Formalizar significa el dinero es suyo, sigue siendo suyo. Un depósito mínimo. Eso es lo que significa formalizar la cuenta. El depósito puede ser de lo que consideren. En función de ese depósito, pues así podrá ser su apalancamiento, lógicamente, en los mercados. Mm, ¿Disponible la cuenta para trabajar? ¿Sí o no? Eso es lo que significa tener ese depósito de $500 que les solicita como mínimo el broker para poder trabajar con la cuenta, ¿de acuerdo? Aquí tenemos 3 meses totalmente gratuitos en formato Premium con Forex Analytics, por cierto, cuidado, interesantísimo, multirregulación. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? En un broker, amplísima oferta de criptos, spreads competitivos, soporte en español. Y aquí tienen MetaTrader 4, MetaTrader 5 y también tenemos TradingView. Eso respecto de la apertura de la cuenta para ir directamente al panel de control de Forex Analytics. Vamos a MetaTrader 5. Todos los gráficos están en la plataforma MetaTrader 5, en este caso del Broker 8Cap. Y vamos a ver, fíjese que ayer es interesante, porque nosotros tenemos continuación en nuestros webinars. Ese área 100-120 era un área de soporte, era un área de resistencia fracturado. Ya comentábamos justamente esta posibilidad en el día de ayer, soporte, continuación de esa tendencia. De hecho, nos ha dejado un nuevo área de resistencia. Ahora tendríamos el área de resistencia en esa zona. Ha venido a apoyarse como soporte en el área 100-120 y continuación de la tendencia. Interesante, ha venido a visitarla como resistencia. Excelente oportunidad de control de riesgos. Si revisan el repaso técnico rápido de ayer que comentábamos, continuación de la fortaleza del dólar. Por ahora seguimos viendo pivotes de mínimos crecientes. ¿Dónde podríamos ver la debilidad del dólar? Ya hemos visto en Forex Analytics que se ha fracturado la R1 convertida en soporte. Bueno, si fractura esta tendencia de pivote de mínimos crecientes, este doble área soporte, cuidado, ¿por qué? Porque ahí, si el DXY está por debajo, tendría un área de resistencia, ¿de acuerdo? Y tendríamos la posibilidad de visitar ese pivote de mínimos. Pero mientras que eso no suceda, traders, justamente el pequeño área pequeñito, 100-120 que dejábamos ayer dibujado, ahí lo tenemos, posibilidades increíbles de soporte, se vuelve a situar en su zona de compras. Vamos a dibujar ahora los controles, retrocesos de Fibonacci, lo que llamamos es nuestro área de excelente control de riesgo. Fíjense, tendríamos una nueva excelente oportunidad de control de riesgo en trading a la fractura de este interesante área. Ahora ya sabemos área de soporte, área de resistencia. Claramente estamos en una zona de compras. Continuamos por ahora en H4 en esta zona de compras. Si fractura el área de resistencia, las posibilidades serían de venir a visitarla como soporte. Nos enfocamos en este área, sería concretamente ese área de soporte-resistencia. Fíjense que ahora, por ahora es un área de resistencia. Observen, yo en una zona de compras, para el diagrama de tiempos que estoy estudiando, si voy a hacer esta operación, debemos cumplir todos los parámetros de nuestro plan de trading. Lo ideal es que las compras se mantengan en soportes y las ventas en resistencias, porque tendré más posibilidades. Es cuestión de probabilidades, ¿de acuerdo? No es cuestión de si voy a estar acertado o no, porque efectivamente el riesgo siempre existe y lo debo controlar con mi plan de trading. Es cuestión de probabilidades, es decir, que no es lo mismo entrar en una compra con un área de resistencia por encima a entrar en una compra con un soporte por debajo. ¿De acuerdo? Ese es el ejemplo más claro. En este área de soporte por debajo, digamos que tendríamos ahí como un posible suelo, ¿vale? Para, en este caso, el índice del dólar, el DXY, tratando de continuar a la tendencia. Tratando de continuar la tendencia, llegaríamos a un objetivo, el área de los 113,0, perdón, 103, 102, 80, 102, 90, 103, no, 113, no, 103, que me equivoqué. 103,00, ¿vale? Es decir, el 127,2% de Fibonacci, y me estoy refiriendo a este área, ¿vale? El 102, 90, 103, 0.
cero. Anterior área importante tanto de soporte como de resistencia. Y por lo que el DXY quedaría atrapado entre ese área de soporte y el área de resistencia. Recuerden lo que hemos hablado, a la fractura de ese área de actual resistencia. Vamos a continuar con el dólar peso mexicano. Ya comentábamos el otro día la posibilidad, bueno, el otro día, el día anterior, el anterior, la semana pasada, muchos días, la verdad es que llevo ya muchos días comentando que el dólar peso tiende al 19,00. Por ahora sigue tendiendo al 19,00 y seguirá tendiendo al 19,00 mientras que mantenga el 19,80-20,00. Es así de sencillo. ¿Y por qué? ¿Por qué se da esa circunstancia en el mercado? O sea, ¿qué es lo que me da a mí por pensar? Porque yo recuerdo que un estimadísimo amigo me hizo una pregunta, ya hace, hace bastantes días, la verdad, que cuando pensaba que iba a llegar al 20,60 me parece que me preguntó el dólar peso. Y yo lo que le respondí fue que lejos de pensar si va a llegar o no al 20,60, deberíamos de replantear la situación y empezar a pensar qué acción del precio está tomando el dólar peso. Porque yo lo que estoy viendo son pivotes de máximos decrecientes. Y para llegar al 20,60, que está exactamente, creo que era el 20,60 lo que preguntaba por este área, ¿de acuerdo? Ahí lo tendríamos concretamente, ahí donde está el curso, el 20,60. Resulta que lo que necesito son pivotes de mínimos crecientes. Entonces, si yo tengo pivotes de máximos decrecientes claramente establecido, por cierto, estamos por debajo de nuestro ciclo de mercado, pero bueno, eso ya depende de nuestro plan de trading, ¿vale? Plan de trading acaba de fracturar una nueva, bueno, ya lo fracturó el otro día ahí, un nuevo área de soporte, movimiento ahí nuevamente al área de resistencia, continuación del movimiento, pues deberíamos de tratar en una espiral de pivote de máximos decrecientes, de enfocarnos con nuestro plan, ¿sí? Nuestro plan, nuestro modelo de trading, el mío, el de otro, distinto, pero deberíamos de tratar de enfocarnos en dónde están esas áreas de resistencia para yo tratar de controlar el riesgo y poder continuar la tendencia al objetivo. Si yo estoy equivocado, no pasa absolutamente nada. Debo de controlar el riesgo, debo controlar mi apalancamiento, tratar de ir a hacer operaciones 1 a 3, 1 a 5, de tal forma que por cada operación que salga por riesgo tenga la oportunidad de llegar al triple, ¿vale? A 1 a 3 o al quíntuple, 1 a 5 del riesgo asumido en el mercado en una operación concreta. Por lo tanto, en un cómputo general, en un tiempo correcto y prudente, no sé, 6 meses, incluso un año, habré realizado muchas operaciones. Unas habrán salido por riesgo y otras por recompensa. Y ahí, ¿qué es lo que tengo? La ecuación del trader. Ahí tendré la ecuación del trader. Es decir, el riesgo asumido multiplicado por el número de operaciones que han salido por riesgo, eso me restará a la parte de los beneficios. ¿Y dónde estará la parte de los beneficios? Pues lógicamente el número de aciertos por las recompensas, restando lo que hemos hablado. Y ahí tendré la ecuación de beneficios y sabré si realmente estoy o no en beneficios en función de lo bien que yo haya controlado el riesgo. De hecho, si el riesgo se me dispara, aunque sea solo una operación, pues porque no puse el stop, porque mi apalancamiento fue excesivo, etcétera, etcétera, los beneficios caen. Así de simple y así de sencillo. Luego, la posibilidad de control de riesgo no se escapa a ningún trader. Si no la hacemos, no hay beneficios. Es imposible. No es imposible y ya está, no hay otra opción. Si yo estoy pensando en cuándo llega al 20,60, debería de estar pensando cuál era mi estrategia de trading para tratar de llegar al 20,60 cuando tengo una tendencia de fortísima posición en el peso mexicano, ¿vale? Porque aquí, si el peso está fuerte, implica que este cruce va hacia abajo. Y el objetivo sigue siendo 127,2%. Y repito, si estoy equivocado, no pasa nada. Eso sí, debo tener un punto en el cual debo de reconocer que estoy equivocado y a partir de ahí
buscaremos el 20,60. Es así de fácil. Pero si no se da ese punto, no buscaré el 20,60, buscaré el 19,00. Esa es la diferencia y espero que la hayan pensado, tomado, recogido en sus cabezas para, bueno, pues su plan de trading. ¿Qué nivel es ese? Observamos este área. Anterior área, tanto de soporte como también por aquí de resistencia. Casualmente el 78,6% de Fibonacci. Qué casualidad. Siempre está el mismo numerito. Este número nos persigue y nos seguirá persiguiendo siempre, de por vida. Mientras que el dólar peso permanezca por debajo, las probabilidades, hablo de probabilidades, no nos vayamos a equivocar con certezas, serían de efectivamente continuar esos pivotes de máximos decrecientes con objetivo 127. Y yo debo permanecer en la tendencia como trader. Y si el dólar peso, por cualquier circunstancia que ahora no soy capaz de ver, y es que me da igual, fractura el área de resistencia y se sitúa por encima, bueno, pues cuidado, ahí tendré posibilidad de soporte y en ese caso posibilidad de pivotes de mínimos crecientes, justo lo que necesito para llegar al 20,60. Luego, si no se da ese caso, va a ser complicado para el dólar peso llegar al 20,60, al menos por ahora, porque la probabilidad mayor es continuar la tendencia al 19,00, siempre con el riesgo controlado. Vamos a continuar con el dólar australiano, su cruce dólar americano. Fíjense que aquí ha saltado una invalidación, aquí posibilidades de cortos en el área 78 y como ha continuado la tendencia en el área 61,8 aproximadamente. Ahí, mire, voy a hacer un zoom de la zona para verlo mucho mejor. Esta operación la teníamos planteada el otro día, bueno, posibilidades ahí la ven y en este caso ha tomado ese bueno, punto de invalidación, concretamente ahí coincidente con la parte alta del ciclo de mercado, bueno, pues sigue en rango. ¿Ha ido hacia arriba? No. ¿Ha ido hacia abajo? Tampoco. Luego, ¿qué es lo que hay que pensar ahora del dólar australiano? Pues tan sencillo, traders, como que tengo un área, perdón, un área de resistencia, concretamente aquí, mientras que no la fracture, la resistencia va a seguir siendo efectiva, ¿vale? Sigue siendo efectiva. De hecho, fíjese, nuevo pivote de máximos. Ahí tendría una nueva zona de control de riesgo. Cuidado, que hay que ver qué riesgo recompensa tiene esa zona, ¿vale? A la fractura de la línea, por ahora seguro que no tiene muy buen riesgo recompensa. Lo vamos a medir ahora mismo justamente. Mira, ahí lo ven, tiene un 38,2, nada interesante. Luego, efectivamente, es una línea de resistencia con mal riesgo recompensa. Por ahora no es nada interesante. Dejamos el área de resistencia como estaba para no llenar esto de líneas innecesarias. Y nueva posibilidad de control de riesgo. ¿Dónde? En el lado de fortaleza del dólar, que es lo que está intentando el DXY. Y si el DXY sigue continua en esa escalada y el dólar australiano no baja, ¿qué pasa? Pues que no cumple las correlaciones. No cumple las correlaciones. Si no cumple las correlaciones, pues dejamos este cruce de lado y continuamos con el siguiente porque es siempre lo más acertado. Aquí tenemos el eurodólar. Bueno, el eurodólar sigue en esa escalada o desescalada de pivotes de máximos decrecientes. De hecho, bueno, ha llegado al 127,2% de nuestra posición, ahí lo ven, posibilidades, bueno, hemos tenido más posibilidades, según hemos ido viéndolo, aquí posibilidades ese hombro, cabeza, hombro, en este caso directo. Fíjense que a la fractura del área de soporte, esto era un soporte, ha vuelto a tomarlo ahí como resistencia. Este angulito, bueno, por ahora no tengo una posibilidad de compras en el euro dólar mientras que se encuentre por debajo de ese área, 1,1280, 1,1300, ¿vale? Si lógicamente fractura el euro dólar y se sitúa por encima del área de actual resistencia, ahí como podría tener un doble soporte, debo de dejar la operación. La abandono, la dejo, la elimino, la salto por stop, lo que queramos. La perspectiva cambia, lógicamente cambia. Y yo soy un trader y debo de estar en la posible tendencia. Luego la posible tendencia sería nuevamente buscar soporte y continuación de la tendencia con el plan establecido de trading. A mí me gustaría ir un poquito más y me gustaría que vieran un nuevo pivote que se ha producido justamente ahí. Tenemos un nuevo pivote, ahí ese área.
Observen ese nuevo pivote. Podríamos tener una nueva oportunidad de control de riesgo en el lado de ventas. ¿Cómo se podría producir esa nueva oportunidad? Bueno, pues es tan sencillo como eliminar absolutamente todo para no tener esos gráficos y ahí vemos esa línea, es la que yo decía. Y vamos a dibujar los niveles de retroceso desde ese pivote. Ahí lo tenemos. Primero, puntos de invalidación, el que ya sabemos, el 61,8, es decir, si realmente se sitúa por encima de este área, ya hemos visto que es un área de anterior soporte, también actual resistencia. El precio está por debajo. Si se sitúa, bueno, pues sería un soporte. Luego yo ya no podré, además cambiaría de zona el euro dólar, zona de compras. No podría estar en esa posibilidad de ventas, de fortaleza en este caso del dólar. Tendríamos al euro dólar con una, bueno, posible subida. ¿Qué más? Una vez que ya hemos visto el punto de invalidación, ¿qué más podríamos ver en este cruce? Bueno, pues, ¿qué pasa si no fractura este área de soporte? Pues que está encerrado. Se podría quedar en rango eternamente hasta llegar por aquí, que a ver si fractura o por un sitio o por otro y define la tendencia. Luego, si está en rango tampoco es demasiado interesante porque un cruce en rango, bueno, pues el broker me va a cobrar el swap, me va a cobrar la entrada, me va a cobrar los comisiones, resulta que esto no se mueve, me salta la probabilidad del stop, no hay probabilidad en un cruce en rango de llegar a una tendencia aceptable porque por supuesto está en rango, no hay recompensa aceptable. Luego no es nada interesante. La probabilidad sería rango, no me interesa. Prefiero esperar a ver si fractura el área de soporte y ahí sí tendría un doble área de resistencia. Por un lado tendría esa espiral de pivotes de mínimo, se ha convertido en resistencia y por otro lado tendría el área nuevamente de soporte, resistencia interesante, mi área de control de riesgo donde yo podría tratar de continuar la tendencia al siguiente escalón. En este caso hablaríamos del 1,0934. Quiero volver a Forex Analytics. Vamos a ir al euro dólar, posibilidades. Ya hemos visto que ha fracturado el 1,1198. Fíjense, el euro dólar, hago el clic en el euro dólar, aquí en las posibilidades dentro de Forex Analytics. Bueno, pues tenemos el Live Trade también. Estamos, por ejemplo, en H1, podríamos cambiarlo, no sé, a H4, por ejemplo, en posibilidades y ver prácticamente la misma perspectiva que estamos viendo. Aquí tendríamos este área, fíjense ahí, área de soporte. Dentro de Forex Analytics tenemos esta herramienta interesante de control de riesgo con posibilidades por ahora de resistencia. Resistencia, se podría ver una especie de hombro, cabeza, hombro invertido. Podría verse, claro, tal vez. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que si fractura ese área de actual resistencia, este hombro, cabeza-hombro invertido, podría fracturar su línea de cuello, apoyarse en ese caso como soporte y continuación de la tendencia. Y ese es el motivo por el cual hemos decidido tener ahí el punto de invalidación. Así de fácil. Y a partir de ahí hay que controlar el riesgo. ¿Y ahora qué más? Pues tendríamos el otro pivote de mínimos, que lo tendremos aquí, y si el euro dólar viene a fracturar el área, bueno, posibilidades, como hemos visto, de resistencia y de continuación, en ese caso de la tendencia principal. Bueno, vamos a continuar con, iba a decir la libra dólar, pero me voy a ir al oro. Me voy a ir al oro porque cuidado con el oro. Fíjense, el oro está haciendo algo extraordinario, algo raro, algo extraño. Lo primero, pivote de máximos, pivote de máximos más pequeñito. Esto de pivotes de máximos en mi pueblo son decrecientes. Es decir, que si este de aquí es más alto que este, lo que yo he estudiado es que es decreciente. Es decir, el último es más pequeño que el anterior. Luego, muy alcista no está. Eso es lo primero, muy alcista no está. Todavía estaríamos buscando posibilidades de soporte. Sí, si no fuera porque el ciclo de mercado me está apuntando a un cambio. Luego, la posibilidad de tener un área de resistencia justamente por encima, con esa espiral de pivotes de máximos decrecientes, cuidado, el oro sigue viniendo a buscar el área de la parte baja de los pivotes de mínimos, aquí la tenemos del canal ascendente. Entonces, una vez visto que estamos a punto de fracturar ahí el ciclo de mercado, si es que no lo ha hecho ya. Realmente el oro sería cambiar de zona de compra a zona de ventas. Increíble el oro, ¿eh? Cuidado, el oro en zona de ventas. Las posibilidades serían
Y lo que me voy a preguntar yo ahora como trader, ¿qué pasa si el oro se sale de la parte baja del canal? Pues que tendría un doble área de resistencia importantísimo. Por un lado tendría esa horizontal, por otro podría esperar un pivote de mínimos para controlar el riesgo de la forma que actualmente controlamos aquí en tendencias reales. Trufa por Forex Analytics, claro que sí que se podría hacer ese doble área de resistencia. Cuidado porque estamos apuntando a un nivel por debajo de los $3.000 por onza. Vaya corrección, que puede tener el oro. Vaya corrección de ese gran movimiento ascendente, para todos los tardíos, los que no controlan el riesgo, los que no tienen muy claro hacia dónde va la tendencia, los que ejecutan sin plan de trading y etcétera, 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 que los va a pillar a todos en contrapié. Cuidado con el oro, por favor, que ahora está apuntando a posibilidades de fortaleza del dólar y el oro, como cotiza en dólares, implicaría un pequeño descenso, una corrección del oro, por lo menos de ese área. ¿Dónde vería una nueva posibilidad de continuación de la fortaleza del oro en este caso? Bueno, pues en ese caso, si realmente me viene a fracturar esa espiral de pivote de máximos decrecientes el oro, lógicamente sería un soporte y podría continuar la tendencia. Pero si eso no sucede, mucho me temo que las posiciones en el oro van como mínimo a entrar en breve en zona de ventas. Y ahí las compras no son bienvenidas. Las compras son bienvenidas en zona de compras, donde buscamos áreas de soporte. Vamos a continuar con la plata, porque la plata está igualmente agobiando un poquito al 3200 nuevamente. 3200, cuidado que ya ahí ha habido una posición por debajo del ciclo de mercado. El 3200 es un soporte crítico para la plata. Si el oro continúa su descenso, mucho me temo que la plata va a hacer lo mismo, es decir, los metales. Cuidado con los metales, que también observo posibilidades de ciclo de mercado, zona de compras a zona de ventas, es decir, de cambio, con pivotes de máximos decrecientes. Si fractura la plata el 3200, cuidado con esa posible doble resistencia que nos podría ir al soporte resistencia intermedio. Fíjese ahí, lo tenemos en el 3080. Ahí tenemos, por ejemplo, cómo se ve la acción del precio, resistencia, soporte, soporte a la fractura, claramente soporte, y aquí lo mismo, la fractura, normalmente ahí lo ven, a la fractura, nuevamente otra vez de soporte, posibilidades de resistencia, en este caso para la plata, ese 30-80. Bueno, ahí tendríamos un excelente área nuevamente de control de riesgo, porque mi objetivo en el caso que estamos planteando para la plata, sería el 29,05. Eso es una caída importante, ¿de acuerdo? Solamente se libra la plata de esa caída si mantiene el 3200. Cuidado, si no lo mantiene, automáticamente saltan todas las invalidaciones habidas y por haber de largos en plata, porque automáticamente entramos en zonas de ventas. Y en zonas de ventas las compras, vuelvo a repetir, es que no pasa lo mismo que hemos visto con el oro, es que no son bienvenidas. Y si lo mantiene, bueno, podríamos tratar de buscar otro movimiento al alza, pero si no lo mantiene, las posiciones no son precisamente en zona de compras. Vamos a continuar con el crudo, porque el crudo volvió, volvió a hacer, bueno, de hecho aquí realizó ese doble suelo. Bueno, antes de ir al crudo, vamos a ver Forex Analytics, a ver qué es lo que podemos extraer. Bueno, aquí tenemos al euro dólar, el análisis que hemos hecho, fuera, ya no nos interesa, ahora nos interesa otra cosa, nos interesa el crudo. Correcto, ya se me quitó eso. Bueno, ya saben, aquí en Forex Analytics, bueno, podemos. Amarillo, está en amarillo, desaparecieron los colores rojos. Bueno, este es el West Texas, ahora vamos a utilizar el Brent. Siempre repito lo mismo, pero es que realmente es así. La numeración, escalado distinto, pero técnicamente es lo mismo. La tendencia lo mismo, los soportes lo mismo, resistencia lo mismo, cambia el numerito y ya está. Le cambiamos el numerito, le ponemos el escalado y todo igual. Y así más o menos sale todo parecido. Y las posibilidades, bueno, pues estaríamos en una cotización
en este caso para el West Texas, 62,50 dólares por barril, atrapado entre la S1 y la R1. Es interesante porque el crudo ha dejado un poquito de lado esa tendencia descendente que tenía. Fíjense aquí ya todo amarillo, se acabaron los colorcitos rojos, luego la posibilidad de tendencia descendente, bueno, pues no hay mucha. De hecho, para mí ahora el crudo está atrapado. Área de resistencia y potentísimo área de soporte donde movemos este doble techo, perdón, doble suelo. Este doble suelo que precisamente es lo que ha provocado ese posible rebote y cuidado con el cambio. Ahí tenemos una probabilidad nuevamente de cambio de ciclo de mercado. Es interesante. Si el crudo, en este caso el Brent, no el Texas, por eso aquí hay otro escalado distinto. Si se introduce en zona de compras, ¿qué podría yo estar viendo aparte de esos pivotes de máximos? Bueno, pues el testeo, la prueba, podría venir a testear esta directriz descendente de pivotes de máximos decrecientes. Aquí yo tendría un excelente soporte en el crudo. Cuidado, ahora estoy por debajo. Ya tuvo una vez en resistencia y fíjense el movimiento que hizo. Volvemos a repetir. Esto es más sencillo de lo que parece. Las compras, riesgo controlado sobre soportes. Y si es en una zona de espiral de pivotes de mínimos crecientes, es decir, una zona de compras, mejor. Las ventas, zonas de resistencias. ¿Qué pasa si yo hago una compra con una resistencia por encima? Bueno, pues podríamos tener esta espiral en mi contra, claro, porque estoy en una zona de ventas. No debería de haber comprado. Entonces, ¿qué al menos basándome en este gráfico diario? ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues por ahora esperar, hay que ser pacientes, hay que tener las ideas claras del plan de trading que vamos a disponer. Aquí tenemos un área de resistencia, sigue actualmente siendo un área de resistencia y el área de soporte en el crudo estaría por encima. Si se sitúa por encima, ahí sí tendríamos esa disposición, porque si no lo hace, por ahora estamos en rango y si cambia a zona de ventas, bueno, pues la probabilidad sería de volver a visitar el soporte justo que tenemos en el crudo aquí abajo, en esta espiral de, bueno, de pivotes de mínimos, por ahora son pivotes de mínimos crecientes, luego la probabilidad estaría ahí. Vamos a continuar con el SP500, con el mercado de acciones americano. Mercado de acciones americano. Primero, voy a cambiar a diario. Lo primero, porque aquí tengo el gráfico en H4, un canal ascendente. Fíjese, la parte baja del canal. Con eso me es suficiente. Es necesario saber dónde están los soportes. 127, los 5.920. Y es que ya comentamos, fractura brutal de nuestro área. Es decir, nuestro área, nuestra línea de pivote de máximos, resistencia, ahí lo ven, hasta con hueco. Increíble. El mercado de acciones americano sigue dentro de ese canal ascendente por ahora, por ahora, y no ha sido fracturado. ¿Dónde estaría el peligro para el mercado de acciones americano desde mi punto de vista? Bueno, realmente que fracturase la parte baja del canal ascendente. Lógicamente, si para fractura esa posibilidad de pivote de mínimos crecientes, cuidado porque ahí sí estableceríamos una resistencia. Para mí el mercado de acciones americano ahora mismo está ahí parado, llevamos ya varios días en su zona de compra, sigue escalando, objetivo esos 5.920, como estamos en una zona de compras, buscaría áreas, lógicamente, de soporte para controlar el riesgo. Si eso no funciona, directamente tendría que, como nos ha pasado con el dólar australiano, en su cruce dólar americano, pues saltar esa invalidación, ¿vale? Porque la perspectiva ya no vale. Si se queda, aunque se quede en rango, me da igual, ya no vale. Ya no puede producir un beneficio, una recompensa esperada, que es lo que yo espero. Si se queda en rango, pues a cobrar el swap el broker, a cobrarme comisiones del broker y el cruce parado. ¿Qué hago yo ahí metido? ¿Qué hago yo ahí dentro de algo que no se mueve con posibilidades de perder y perder y perder día a día? Ninguna, no es nada interesante para mí. Entonces es mejor salir y buscar otra cosa. Hay que reconocer que uno se equivoca, y sale por riesgo y luego hay que reconocer que uno está acertado y pacientemente sale por recompensa en ese 1 a 3, 1 a 5, como siempre observamos. Luego, mercado de acciones americano, por ahora, zona de compras claramente establecida, parte baja del canal ascendente.
parte alta que ya se quedó trazada de la parte de ese canal ascendente, pivotes de mínimos crecientes, también pivotes de máximos crecientes, sigue la tendencia, posibilidades de venir a visitar ese área que está a 3 puntos o 4 puntos, está muy cerquita. Si se cae y fractura ese área de soporte, ahí ya podríamos repensar la situación porque ahí hay un hueco. Los huecos se cierran, siempre lo dije. Aquí puede haber un hueco, los huecos se cierran. Luego, efectivamente, hay que estar preparados para lo que nos pueda deparar el futuro. Vamos a continuar con la libra dólar. Otro cruce que se queda en rango. Bueno, ha vuelto a visitar ese área. Fíjense aquí esta operación que la hace siempre el MetaTrader cuando nos excedemos. Alguna vez lo he comentado, si están con esta plataforma de MetaTrader, cuando la línea se excede, por ejemplo, yo dibujo la línea así, ¿vale? Que este punto de aquí, se ha excedido de la última vela. Ahí lo ven, este punto hay que tener cuidado, es un error de MetaTrader realmente. Ahí está. Ahí ya no me la va a dibujar mal la línea, ¿vale? Porque si se fijan, está dentro de ese punto de la actualización de la última vela. Ese es el truquito que yo alguna vez les intentaba indicar en MetaTrader. Sin embargo, si estiramos demasiado la línea, al día siguiente, cuando abra el gráfico, sale retorcida. Pero no es porque yo la haya dibujado retorcida, es que el MetaTrader me cambió la línea retorcida. Bueno, aquí posibilidades después de ir al 161,8%, súper interesante, ahí está, con un besito increíble. Bueno, vamos a cambiar posibilidades de quedarse en rango nuevamente. Ahora tendríamos, bueno, por un lado, esa posible continuación. Antes de H4 me gustaría cambiar a diario para que tengamos la perspectiva general donde estamos. Estamos en una zona de resistencia tremenda para la libra dólar. Llevamos ahí muchos días. Fíjense aquí, tomo el ruler, por ejemplo, desde esa vela y aparecen 22 barras, 22 barras. Descuenten los fines de semana, si en más de un mes, por favor, en ese área de resistencia. Esto no se ha movido en un mes prácticamente. Bueno, las posibilidades serían para mí en la libra dólar. Fíjense esta línea, cómo quedó el puntito, ¿de acuerdo? Aposta realizado por mí por debajo de o por detrás de en la última. Podría subirlo, pero nada, muy poquito. Podría tomar el puntito y estirar la línea hasta ahí. Cuidado, si me excedo de la última vela, ahí está. La vela, esa chiquitita que está ahí, si me excedo de esa última vela, pues tendré otra vez el problema que cuando vuelva a abrir el MetaTrader, la línea estará otra vez torcida y no queda bien, ¿verdad? Bueno, pues ahí ahora está correctamente dibujada. Es un truco para que lo sepan si están con este tipo de plataformas. Es un error, ya lo descubrí hace mucho, mucho tiempo. La verdad es que, bueno, pues siempre sucede. En las horizontales no. Solo en las líneas oblicuas. Las horizontales, lógicamente, quedan horizontales y da igual. Ahí no se mueve nada. Bueno, mi perspectiva de la libra dólar sigue siendo la misma. Por debajo de este potente área de resistencia, de hecho, estamos en la parte alta de canal ascendente. Yo sigo pensando en que se va a venir al área de soporte la libra dólar. De hecho, a mí no me interesa un área de resistencia dentro de una espiral de pivote de mínimos crecientes. Luego, puedo cambiar de H4, ¿vale? Podemos cambiar de diagrama de tiempos y las perspectivas ahora serían, fíjense, nuevo pivote de mínimos con su inmediato a la izquierda inferior, ahí lo tendríamos. Y a la fractura de esta nueva línea, bueno, ahí tendríamos una posibilidad nuevamente de control de riesgo con posibilidades de venir a visitar esa parte baja del canal. Y si no hacemos esta operación contra tendencia, pues mejor pasamos de cruce porque está en un área de resistencia, como hemos visto, de área desde hace 22 días y probablemente mañana sea el número 23 ya. Vamos a continuar con el kiwi, el dólar neozelandés. Bueno, fractura nuestro área de soporte, se vuelve a situar en zona de compras, invalida totalmente la operación, vuelve a la zona de ventas, es decir, rango total. No hay esa posibilidad por ahora dentro de ese doble techo que nos ha realizado ahí este dólar neozelandés. Lo ideal para mí sería esperar el siguiente área de soporte. Estamos atrapados. Perdón, tenemos este área de soporte. Por otro, el área de resistencia superior. Voy un momento nuevamente a Forex Analytics y me busco al kiwi, al dólar neozelandés. Aquí lo tengo. Bueno, posibilidades. Fíjense.
Forex Analytics, por un lado. Amarillo, amarillo. Vale, no hay nada trascendental por ahora, la verdad. Bueno, podríamos pensar, hay dos tipos de análisis que nos dicen busca posibilidades de soporte, cuidado, ha fracturado la S1, que ya sabemos que lo ha convertido en resistencia y el precio está por debajo. Luego ahora está abierta la posición a llegar al siguiente área de soporte. Si yo vuelvo a MetaTrader 5, lo que observo son pivotes de máximos decrecientes. O salimos de esta espiral de pivote de máximos decrecientes, o nos pasa como con el oro. Lo mismo que con el oro. Pivotes de máximos decrecientes. Con la plata, pivote de máximos decrecientes. Soporte crítico al 3200. Las posibilidades sobre pivotes de máximos decrecientes no son precisamente buenas posibilidades de compras. De hecho, aquí el kiwi se vuelve a introducir en H4 por debajo de ese ciclo de mercado. Luego la posibilidad sería de venir a visitar ese soporte. No sé si lo fracturará o si no lo fracturará. Si lo fractura, ya saben, posibilidad nueva de control de riesgo y si no lo fractura, absolutamente nada. Estaríamos atrapados, zona de resistencia y zona de soporte. Dólar CAD. Vamos a ver qué pasa con el dólar CAD, porque fíjense que después de la última fractura que tuvo aquí en diario este dólar CAD, las posibilidades, bueno, han cambiado mucho, se ha venido a presionar ese área de resistencia. En principio sería una posibilidad de entrada, fortaleza del CAD, cuidado porque esto implicaría que no cumple ahora las nuevas correlaciones del dólar. Estamos en esa escalada, mientras que mantenga, hemos visto el 100, 120, ¿de acuerdo? Que se quedó ayer dibujado, esas posibilidades, bueno, pues sería fortaleza del dólar. Aquí el dólar es la primera divisa. ¿Qué yo podría esperar del dólar CAD? Bueno, es difícil, ¿eh? Por un lado, el crudo apretando el área de resistencia, es decir, tratando de presionar esa resistencia y situándose en zona de compras. Correlación con el CAD implicaría fortaleza del CAD, este cruce hacia abajo. Por otro lado, el dólar por encima del área de soporte 100, 120. Aquí el dólar es la primera divisa. Luego es que este cruce es un poquito traicionero, este cruce de Forex, simplemente porque depende de noticias de alto impacto de los Estados Unidos, puesto que tiene el dólar como primera divisa, y además son muchas por semana, prácticamente todos los días. Es extraño que no haya una noticia de alto impacto de la zona, cuando no es una cosa es otra. Depende de las correlaciones con el TXI, lógicamente, de las correlaciones con el crudo. Cuidado que Canadá es el primer o un gran exportador, no el primero, un gran exportador o gran vendedor, o su negocio básico es exactamente ese, barriles de crudo. ¿De acuerdo? Hay muchos otros intervinientes ahora en el mercado que se han introducido, Venezuela, Kazajistán, etcétera. Esos ya son temas fundamentales y por supuesto están devaluando el crudo, están introduciendo barriles ahí al crudo y el crudo, bueno, pues está en ese movimiento descendente que ya hemos visto que podría estar en la parada. Bueno, el dólar CAD, si evitamos pensar tanto y simplemente observamos qué pasa si fractura el área, cuidado, mientras que no fracture el área, las posiciones son de fortaleza del CAD, pero lo que podemos hacer entonces es esperar a ver si fractura el área. Si fractura este área, cuidado porque el 78,6 además está muy cerca, de que quede invalidado en su zona de compras y la posibilidad sería soporte, buscar pivotes de máximos en este caso, a fracturar y posibilidades de continuación de la tendencia y podríamos volver a ver el área de soporte y de resistencia que nos vino acompañando desde el año pasado, es decir, el 1,4280 aproximadamente estaríamos hablando de este área. Continuamos con el dólar franco, otro cruce de Forex que sigue en esa espiral. En esa espiral por ahora, parte baja del canal, parte alta del canal, sigue la corrección. Cuidado que tenemos un pivote de máximos en zona de compras, a la fractura de esa línea, que si no la ven se la vamos a dibujar ahora mismo. Posibilidades, además, ahí de esa línea. Y si se fractura esa línea, podría continuar el avance en el dólar en este caso sería a favor del dólar en contra del franco. Vamos a ver Forex Analytics que nos está indicando del dólar franco. Recuerden el dólar franco, gran correlación con el DXY y ya lo estamos viendo. Ahí, ahí. ¿Qué nos está indicando Forex Analytics? Que la R1 ha sido fracturado, se abre la posibilidad de la R2 y no lo dibuja como
en colorcito verde. Lo mismo nos ha sucedido con el DXY, ¿vale? Luego, las posibilidades por ahora para el dólar franco podrían ser de continuación. De hecho, voy a manejarme por aquí con mis niveles de control de riesgo, es decir, estos retrocesos de Fibonacci, y me gustaría que observaran el potente 78. Siempre, siempre nos acompaña, ¿eh? Este nivel siempre acompaña. Voy a corregir un poquito esa línea para que exactamente esté encima de ese 78. Observen, fíjense ahí, pero qué perfección, qué perfección. La posibilidad sería, si fractura, y en este caso sería fortaleza del dólar, debilidad del franco, luego cuidado con los cruces que no cumplan las correlaciones. Si fractura del fortaleza del dólar, no sea que nos vaya a pillar a contrapié, ¿de acuerdo? Sería, si no fractura, pues nada, si no fractura, simplemente, ¿qué sucede? Pues se queda en rango. Si se queda en rango, pues sigue de hecho dentro de su rango diario. Si corta la línea y continúa en rango, dentro del rango, ahora estaría fuera, la posibilidad de esta fractura, por ejemplo, a lo largo del día de la mañana. Si fractura, esa sería posibilidad de soporte importante en el área 78 con un objetivo al 127, que fíjese dónde apunta Fibonacci. Fibonacci nos apunta al anterior área, a este área. Ahí lo ven. Este área de anterior, tanto soporte como también, por supuesto, resistencia. Luego hay, aplicando más o menos ese 85-80, no descartaría para nada el dólar franco subir al 85-80, 86-00, si me permanece por encima de esa espiral. De hecho, vemos pivotes de mínimos claramente crecientes. Por último, vamos a ver el dólar yen, porque el dólar yen es uno de los primeros que, después de esa gran fortaleza del yen, que bueno, en diario lo podemos ver, que tenía esa posibilidad, cambia zona de compras, ahí lo ven, cambia zona de compras ya el dólar yen, cuidado, ahora tendremos un excelente pivote de máximo, sería esa línea para el control de riesgo. En diario podríamos perfectamente, momento, apunta a compras, cuidado con eso, si viene a fracturar el área. Importantísimo control. Este no es el mejor riesgo recompensa, porque ya sabemos, tenemos un 1 a 3 al 161,8%. Bueno, los hemos visto mejores al 127, ese 1 a 3. Voy a dejar ahí dibujada la línea, porque si realmente. Ahora queda un excelente soporte aquí en ese área, en el 144,20. Observen siempre el histórico. Resistencia, soporte, aquí ven claramente. Entonces yo me voy a preguntar ahora, porque claro, aquí está atrapado, por un lado tengo pivotes de máximos decrecientes, por otro lado pivotes de mínimos crecientes, me estoy refiriendo a estos dos muñequitos que hay ahí, ya está, ahí está. Las posibilidades son aparentemente de rango, por un lado tengo soporte, por otro lado tengo resistencia. No haría absolutamente nada, lógicamente, no es una posición coherente. Si yo voy a buscar la fortaleza del DXY, la fortaleza del dólar americano, ¿qué es lo que voy a pretender buscar en el dólar yen? Bueno, pues la fractura de este área de resistencia. La fractura de ese área de resistencia implicaría un excelentísimo triple soporte. Bueno, esta operación, aunque no tenga buen riesgo recompensa porque tengo el 50, no, todavía no ha definido, ¿eh? No ha fracturado, hay que ver. Lo mismo nos introduce el 61 en zona de ventas, pero sería un triple área de soporte. ¿Por qué triple? Bueno, pues claramente tendría la de pivote de máximos decrecientes, resistencia convertida en soporte, es la uno. La siguiente, soportes y resistencias anteriores, es decir, esta horizontal. Nuestro 78-88, vamos, exactamente esa área sería 2. Y por otro lado tendría la de pivote de mínimos crecientes 3. Luego esas tres áreas compitiendo por tratar de mover el precio hacia arriba, bueno, pues sería un excelente soporte. Luego, efectivamente, mi punto de invalidación debería de estar por debajo de esas tres áreas con el riesgo controlado, porque esto no se trata de si voy a acertar o no, sino de tengo una operación o no y si soy capaz o no de controlar el riesgo, ¿vale? Y una vez que sea capaz de controlar el riesgo, pues ya sabemos, o sale por riesgo o sale por recompensa. Como tengo una esperanza matemática positiva, como he dicho al principio de la conferencia, cuando vaya dentro de un año o dentro de 6 meses o X tiempo haciendo operaciones, voy a ver que unas habrán salido por riesgo y otras por recompensa. Y en
función de cómo yo haya enfocado mi metodología de control de riesgo, bueno, estará en beneficios o no. Lógicamente a nadie se le escapa que con una sola operación que no controle el riesgo, que se abulten las pérdidas, multiplicado por uno, eso resta dando la ecuación de beneficios, que me va a dejar, bueno, pues probablemente sin beneficios. Luego el control de riesgo, siempre hay que hacerlo. Antes de irme, hoy me voy nuevamente aquí a Forex Analytics, al dólar yen y... Bueno, ¿qué es lo que estoy viendo en Forex Analytics con el dólar yen? 146,44. Esa R1 se ha convertido en colorcito verde. Nuevamente, aquí ya Forex Analytics me está diciendo que algo está sucediendo. Luego las puertas están abiertas para el 147,00. Esa es la posibilidad y son las probabilidades. Así que bueno, pues ya me despido. Muchísimas gracias de verdad a todos los amigos que me han estado acompañando en vivo y en directo a través de Zoom. Muchísimas gracias a todos. También, por supuesto, a través de Twitter. Ya saben que lo pueden ver a través de Twitter, a través de Facebook, a través del canal de YouTube también, me parece. Luego, pues muchas gracias a todos. Un abrazo muy fuerte y que pasen todos un excelente resto del día. Adiós. Hey traders, this is Blake Morrow with Forex Analytics. Thanks for stopping by our YouTube channel. Don't forget to like these videos, share them, and subscribe to our channel so you don't miss any of the content that we provide here for free. Thanks for stopping by. I'll see you in the next video.